Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión profunda. En esta ocasión nos adentraremos en el mundo de Robinson Crusoe. Ah, un clásico. Exacto. Y para esta aventura nos guiaremos por los resúmenes y análisis de Get Abstract y Great Saver. Interesante. La idea es descubrir juntos qué hace que esta novela siga siendo tan cautivadora después de tantos años. Me parece un plan estupendo. ¿Listo para zarpar? Listo. Perfecto. Bueno, comencemos por el principio. ¿Qué te parece más fascinante de la obra de Daniel Defoe? Bueno, para mí lo más llamativo es cómo logra presentarnos una historia de aventuras que va mucho más allá de un simple naufragio. Sí, es cierto. No es solo un relato de supervivencia. Exacto. A través de las vivencias de Crusoe en la isla desierta, Defoe nos invita a reflexionar sobre la resiliencia humana y también sobre temas como el impacto del colonialismo, el papel de la fe, la esencia misma de la civilización. Es increíble cómo una historia de aventuras puede abarcar tantos temas. Totalmente. Y hablando de aventuras, me intriga cómo comienza la historia. Con un joven Robinson Crusoe, rebelde por naturaleza. Ah, sí. Desafiando los deseos de su padre. Exacto. Desobedece el deseo de su padre de una vida estable y segura para perseguir su sueño de navegar por los mares. Un espíritu inquieto desde el principio. Sin duda. Y es interesante cómo Defoe utiliza los primeros viajes de Crusoe para presagiar los desafíos que enfrentará más adelante. Y la increíble resistencia que demostrará. Totalmente. ¿Recuerdas la primera tormenta que enfrenta? La tripulación la considera algo pasajero, pero Crusoe se aterroriza. Claro, es una experiencia que lo marca profundamente, pero a la vez demuestra su capacidad de adaptación. Sí, rápidamente se adapta a la vida en el mar, aunque eso solo lo lleva a enfrentar pruebas aún mayores. Como ser capturado por piratas. Exacto. Y no le olvidemos su escape junto a Shuri, llegando a Brasil después de semejante aventura. Habla de un hombre con recursos. Un verdadero sobreviviente. Sin duda. Pero incluso con una vida aparentemente cómoda como dueño de una plantación. Aquí es donde la historia da un giro. Un giro que nos obliga a mirar al contexto histórico. Al contexto del colonialismo del siglo XVII. Y el comercio transatlántico de esclavos. Una realidad histórica que no podemos ignorar al analizar esta obra. Totalmente de acuerdo. Y es precisamente ese fatídico viaje para obtener esclavos lo que lleva al naufragio que lo cambia todo. Un punto crucial en la historia. Sin duda. Y es crucial recordar que Crusoe es el único sobreviviente, abandonado en una isla desierta. La desesperación que siente inicialmente es palpable. Es un momento de quiebre total, la soledad, el miedo. Exacto. Pero luego surge esa increíble voluntad humana de supervivencia. Que lo impulsa a seguir adelante. Y a construir una vida desde cero. Lo que me parece realmente notable es el enfoque metódico de Crusoe. No se limita a sobrevivir. Va más allá de satisfacer las necesidades básicas. Recrea las comodidades de su vida anterior. Busca orden en medio del caos. Exactamente. ¿Recuerdas el calendario que construye? Los muebles que elabora. Y la agricultura, la cría de cabras. Impresionante. Es increíble cómo transforma su entorno. Y estos detalles no son simples adornos en la historia. No, para nada. Resaltan temas como la autosuficiencia El ingenio. y la capacidad humana para adaptarse a las circunstancias más extremas. Algo que sin duda resuena con nosotros aún hoy en día. Piensa en ti mismo. Si estuvieras en los zapatos de Crusoe, ¿qué habilidades o recursos serían más valiosos para ti? Es una pregunta interesante. Una que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de adaptación. Exacto. Pero la isla no es un paraíso. No, claro que no. Hablemos de la llegada de Viernes. Crusoe descubre evidencias de rituales caníbales. Lo que agrega un elemento de peligro y suspenso a la historia. Es sin duda. Y luego, el dramático rescate de Viernes. Que lo coloca en un dilema moral complejo. Tomar una vida humana para salvar a otra. La novela no evade las complejidades éticas de la supervivencia. Cierto. Y a partir de ahí vemos cómo se desarrolla una fascinante dinámica amo-sirviente. La conversión de Viernes al cristianismo. Y la evolución de su relación con Crusoe. Que nos lleva a preguntarnos, ¿es Crusoe un salvador o un colonizador? La interpretación queda abierta. Sin duda. Una de las muchas preguntas que esta novela nos plantea. En tu análisis mencionas que este tipo de relaciones son complejas. Me pregunto, ¿hasta qué punto crees que Defoe buscaba desafiarnos a pensar en las dinámicas de poder y las suposiciones culturales a través de esta historia de aventuras? Es una pregunta muy interesante. Creo que la ambigüedad que Defoe introduce en la relación entre Crusoe y Viernes nos obliga a reflexionar sobre la complejidad de la interacción entre culturas, incluso en un contexto como este. Es decir, que la historia va mucho más allá de la simple aventura. Definitivamente. Añade una dimensión adicional a nuestra comprensión de la obra.
una dimensión que exploraremos con más detalle en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. Y hablando de diferentes dimensiones, no podemos olvidar los temas más profundos que se entretejen a lo largo de la novela, Cierto como la incansable ética de trabajo de Crusoe. que reflejan los valores puritanos que prevalecían en la época de Defoe. Exacto. En mis notas marqué este punto como algo que realmente me hizo pensar. Sí, Es como si la isla se convirtiera en un microcosmos de la sociedad europea con su influencia en expansión sobre el mundo. interesante. Y Crusoe, en su rol de maestro, representa esa fuerza civilizadora. ¿Cómo interpretas tú esta dinámica considerando el contexto histórico? Es una observación muy perspicaz. La educación tal como la concibe, Crusoe se convierte en una herramienta para moldear a Viernes según sus propios valores e ideales, Claro. lo que refleja la visión eurocéntrica de la época. Entiendo. Sin embargo, también podemos ver la educación como un medio para el progreso individual, una idea central del pensamiento ilustrado. Ajá. Defoe nos presenta un panorama complejo que nos invita a reflexionar sobre las contradicciones de su tiempo. Es fascinante cómo una historia de aventuras puede tener tantas capas. Sin duda. Y no olvidemos el impacto que la novela tuvo en la literatura misma, su estilo realista y su enfoque en un héroe de clase media. Ayudaron a allanar el camino para la novela moderna, tal como la conocemos. Bastante impresionante, ¿verdad? Absolutamente. El diario de Crusoe, con su detallada descripción de la vida cotidiana en la isla, contribuye a esa sensación de realismo. Es cierto. Es como si estuviéramos leyendo un relato verídico, una crónica de los hechos, tal como Defoe la presenta. Ese diario me fascinó la forma en que documenta meticulosamente cada paso que da desde la construcción de su refugio hasta la plantación de cultivos, incluso la elaboración de muebles. Es una prueba de su ingenio y de su determinación no solo de sobrevivir, sino de prosperar en un entorno tan hostil. Lo que es realmente fascinante aquí es cómo Defoe utiliza el diario para presentarnos la voz de Crusoe de dos maneras: el Crusoe mayor más sabio que reflexiona sobre sus experiencias y el Crusoe joven que escribe en el momento lleno de dudas e incertidumbre. Sí, esa dualidad es muy interesante y me pregunto, ¿crees que la minuciosidad con la que Crusoe describe sus actividades diarias también podría reflejar la creciente importancia que se le daba a la razón y la practicidad en el pensamiento europeo durante la Ilustración? Es una excelente conexión. Crusoe se enfrenta a cada problema con una mentalidad metódica de resolución de problemas. Utiliza su intelecto para dominar su entorno, lo que lo convierte en un ejemplo del hombre ilustrado por excelencia. Pero también vemos cómo lucha con su fe, ¿verdad? Especialmente durante esos primeros años en la isla. Recuerdo el momento en que enferma y comienza a leer la Biblia. Ese es un punto de inflexión crucial en la novela. Crusoe ve su naufragio como un castigo de Dios y recurre a la religión en busca de consuelo, y guía esto refleja la fuerte influencia del puritanismo en Defoe y en la sociedad inglesa de la época. Claro, su recién descubierta piedad lo impulsa a arrepentirse de sus pecados pasados y a abrazar una vida de arduo trabajo y devoción. Se podría decir que es una ética de trabajo muy puritana la que finalmente lo ayuda a sobrevivir. Precisamente. Y es esta mezcla de practicidad y fe religiosa lo que hace de Crusoe un personaje tan complejo y convincente. No es solo un aventurero ingenioso, también es un hombre que lucha con sus creencias espirituales y trata de encontrarle sentido a su soledad. Hablando de complejidad, no podemos pasar por alto el trasfondo histórico en el que se desarrolla la historia. La razón por la que Crusoe termina naufragando es el comercio de esclavos, un aspecto oscuro de la historia que Defoe no ignora. Tienes toda la razón. Es fundamental reconocer que el viaje de Crusoe está entrelazado con la brutalidad del colonialismo, y la explotación de los africanos esclavizados es un recordatorio leccionador de que incluso una historia sobre el triunfo individual no puede separarse de su contexto histórico. Y luego está toda la cuestión de la relación de Crusoe con Viernes. ¿Es una amistad genuina o es solo otro ejemplo de la dominación europea? En los resúmenes que hemos leído este punto se aborda con bastante cautela. ¿Qué opinas tú al respecto? Planteas una pregunta crucial sobre las dinámicas de poder y las suposiciones culturales. Por un lado, Crusoe salva a Viernes de una muerte segura y le enseña inglés y cristianismo, pero por otro lado también le impone sus propias creencias y valores, esperando obediencia y sumisión. Es como un microcosmos de la relación colonizador-colonizado que se desarrolla en esta pequeña isla en medio de la nada. Me hace pensar en cómo se percibían estas relaciones en la época de Defoe. Exacto, y depende de cada lector interpretar las complejidades de su relación. Es afecto genuino, paternalismo o algo completamente distinto. Defoe deja espacio para la ambigüedad, lo que añade otra capa de profundidad a la historia. Retomando nuestra conversación sobre la complejidad de la relación entre Crusoe y Viernes, me pregunto cómo se ve reflejada esa dinámica en el escape de Crusoe de la isla.
Interesante. En los resúmenes se menciona la llegada de un barco inglés con amotinados, una situación que Crusoe aprovecha para su propio beneficio. Sí, un episodio lleno de tensión. ¿Dirías que su astucia para manipular la situación es una característica que se ve a lo largo de toda la novela? Sin duda la astucia y el pragmatismo son rasgos que definen a Crusoe. En el episodio con los amotinados, vemos cómo utiliza su ingenio para no solo asegurar su propia libertad, Sino también para intervenir en la situación. exacto, restablecer el orden según sus propios valores. Y es Friday quien lo ayuda a lograr esto, ¿verdad? Por supuesto, rescatan al capitán del barco y lo ayudan a recuperar el control. Es interesante cómo, después de tantos años en la isla Crusoe, no solo ha desarrollado habilidades de supervivencia, sino también una capacidad estratégica para enfrentar situaciones complejas. La experiencia lo ha transformado. Sin duda. Y la lealtad de Viernes juega un papel fundamental en su éxito. Totalmente. Claro. Pero esto me lleva a una pregunta que me ha estado rondando la cabeza. ¿Qué sucede con Viernes después de que escapan de la isla? Sabemos que regresa a Inglaterra con Crusoe, pero ¿cuál es su destino final? El destino de Viernes es uno de los elementos más trágicos de la historia. Muere durante un viaje posterior cuando su barco es atacado por nativos hostiles. Vaya. Es un recordatorio de que el mundo fuera de la isla de Crusoe sigue estando lleno de peligros y que incluso los lazos más fuertes pueden verse truncados por la adversidad. Es un final desgarrador para un personaje tan leal que jugó un papel tan importante en la supervivencia de Crusoe. Y hablando de Crusoe, ¿cómo es recibido su regreso a Inglaterra después de casi 30 años? Es recibido como un héroe, un símbolo de la resistencia humana y el triunfo sobre la adversidad. Después de todo lo que pasó, es lógico. Y aquí hay una sorpresa, descubre que es un hombre rico gracias a las ganancias de su plantación brasileña. ¡Qué giro tan inesperado! Uno pensaría que después de tantas aventuras Crusoe, finalmente se establecería y disfrutaría de una vida tranquila. Es comprensible pensarlo, pero la llamada de la aventura resulta demasiado fuerte. Después de un tiempo, Crusoe vuelve a zarpar esta vez con su esposa e hijos. Parece que no puede resistirse al atractivo de lo desconocido. Un verdadero espíritu aventurero. Definitivamente, Crusoe es un espíritu inquieto, siempre en busca de nuevos horizontes. Al leer sobre su vida, me hizo reflexionar sobre nuestra propia necesidad de explorar, de desafiarnos a nosotros mismos. ¿Qué crees que hace que la historia de Robinson Crusoe siga siendo tan relevante después de tantos años? Creo que parte de su atractivo radica en los temas universales que explora la resiliencia, la autosuficiencia, el triunfo del espíritu humano sobre la adversidad, cualidades que resuenan con los lectores a través de las generaciones. Es como si todos tuviéramos un poco de Robinson Crusoe dentro de nosotros, ese deseo de superar los desafíos y crear algo a partir de la nada. Y como mencionamos antes, la novela también refleja el mundo cambiante de la época de Defoe, con la influencia del pensamiento ilustrado y el trasfondo del colonialismo. Precisamente la historia de Crusoe nos invita a reflexionar sobre cómo las fuerzas históricas y culturales moldean nuestras vidas, incluso en las circunstancias más extremas. Y a pesar de ser una obra escrita hace más de 300 años, sigue planteando preguntas que son relevantes en la actualidad. Es cierto, al final Robinson Crusoe es mucho más que una simple historia de aventuras. Es una obra que nos desafía a pensar en la naturaleza humana, en nuestras propias capacidades y en cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Una obra que nos invita a la reflexión. Y para aquellos que quieran sumergirse en esta fascinante historia, les recordamos que pueden encontrar un enlace al audiolibro en Audible, en el primer comentario debajo de este episodio. Es una experiencia increíble que les permitirá apreciar la riqueza y la complejidad de esta obra maestra de la literatura. Una oportunidad para dejarse llevar por la narrativa de Defoe y descubrir por qué Robinson Crusoe sigue cautivando a lectores de todas las épocas. Y con esto nos despedimos de la isla de Robinson Crusoe. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en su mundo. Los invitamos a unirse a nosotros en futuras exploraciones literarias. Hasta la próxima.